Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, queridos hermanos, y estamos otra vez en una de las clases, de las charlas de exégesis coránica. Y venimos del Sol, la sura número 91. Estamos ya en la última parte, terminamos, llegamos hasta la última aleya y vamos a hacer un resumen antes de comenzar con la Suratul Balad, la sura número 90, de la historia, de una de las historias de las que habla esta Suratul Shams. Y esta historia es la historia de la gente de Thamud, del pueblo de Thamud, o de los samudeos, también se los conoce. Entonces, este es un pueblo que vivía en un lugar, en un territorio que estaba situado entre Medina y el Sham, es decir, la antigua Siria. Y este pueblo se llamaba Wadi al-Qura. Entonces, ¿qué se sabe de este pueblo? Sabemos que este pueblo era un pueblo de gente idólatra, que además cometían distintos tipos de pecados. Eran gentes que, además de vivir en el pecado de la idolatría, porque a veces también tenemos que ver eso, ¿no? Que el mayor de los pecados, y el pecado, el único pecado que dice Dios en el Sagrado Corán que no perdona, es el shirk, es la asociación a Dios. Entonces, ya de por sí un pueblo, cuando es idólatra, ya no tiene las mercedes y las bendiciones divinas y el buen visto de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ya ese es un gran pecado. Pero además del pecado de la idolatría, ellos hacían y cometían distintos tipos de pecados, vivían en una vida de completo alejamiento de Dios Todopoderoso y de una rebeldía manifiesta. Por lo cual, cuando vemos que hay un pueblo que está tocando fondo, siempre en la historia los profetas son enviados para ese tipo de gentes, para la gente que está mal realmente, como una advertencia, como albricia también para los que siguen el camino del bien, por supuesto, y muchas veces como un ultimátum a un pueblo. Cuando viene uno de los mensajeros de Dios y viene con sus milagros, esto también a veces es un ultimátum, ¿sí? Para la gente que, como esta gente de Thamud, estaban tan alejadas de la realidad divina y habían caído en todo tipo de pecados, y principalmente eran personas que eran idólatras. Entonces, Dios les envió un profeta, les envió al profeta Saleh, alayhi salam, y entonces este profeta intentó de muchas formas guiarlos al camino recto, haciéndolos reflexionar, llamándolos a la unidad divina o a seguir la unidad divina. Sin embargo, esta gente se mostraba rebelde, se mostraba altanera y rechazaban la invitación del profeta Saleh, hasta que ellos mismos le dicen al profeta Saleh, como ha pasado con otros profetas, incluso como pasaba y sucedía con el profeta Muhammad, salam, le piden un milagro. Bueno, ya que sos un enviado de Dios Todopoderoso, entonces, a ver, hace un milagro. Dios, si es todopoderoso, entonces puede darte el poder para hacer algo, alguna cosa milagrosa. Muy bien, como habíamos relatado en la clase anterior, el profeta Saleh hizo un milagro con la anuencia divina, y el milagro fue sacar de entre las piedras, en una montaña, de entre las rocas, a una camella. Entre las rocas aparezca, o del seno de las rocas, aparezca una camella muy linda, una camella completa, digamos, que llamaba la atención también, pero había que también, además de aceptar ese milagro, el ser humano siempre tiene que hacer un sacrificio. Entonces, la condición,
sobre esta camella era que un día la camella bebía el agua y otro día ellos podían beber el agua. O sea, un día se tenían que privar del agua la gente de Zamud para que la camella sea la que beba. Pero, sabemos, la camella al tomar el agua, al poder beber el agua, también iba a poder dar leche y ellos se iban a beneficiar los días que no podían tomar el agua de la leche que daba esta camella. Muy bien. Pero bueno, ellos, a pesar de ver este milagro, cuando se les impone esta condición, no aceptan. No aceptan, rechazan esto, digamos, de tener que privarse del agua. Generalmente las personas cuando rechazan el camino divino, no es porque no puedan comprenderlo con su mente, sino porque es digamos, la vida en general tiene sacrificios, y entonces siempre que nosotros queremos acceder a la verdad, vamos a tener que comprometernos y sacrificar algo de nuestras vidas. Lo mismo sucede cuando la persona, por ejemplo, es musulmana o acepta el Islam. Entonces, bueno, acepta el Islam porque el Islam le da paz, porque comprende la realidad divina, comprende que hay un solo Dios. Pero bueno, después llegan las prácticas, ¿no? Entonces la persona tiene que rezar 5 veces por día, tiene que ayunar el mes de Ramadán. Mucha gente a veces no acepta, no porque no pueda ver el milagro, por ejemplo, del Sagrado Corán, o el milagro del profeta, o la lógica del Islam, sino que ellos pueden entender hasta cierto punto, pero no quieren tener que sacrificar algo de sus bienes, o de su tiempo, o de su comodidad. Entonces la gente del profeta Saleh, la gente de Samud, de la misma forma, ellos pedían un milagro y Dios se los concede, pero cuando llega el sacrificio que tienen que dar, cuando llega esta pequeña molestia del dunya al que estaban tan aferrados, de tener que limitarse a beber agua o a consumir el agua durante día por medio, ¿sí? Es decir, un día la camella y otro día ellos no aceptan, a pesar de que se podían beneficiar con la leche de la camella. Muy bien, entonces ellos van a devolver esta prueba divina y este milagro con un acto espantoso, que es que van a desjarretar a la camella, la van a dejar desangrarse, van a cortar sus patas. Lo hizo un hombre, como hemos visto en la clase anterior, pero el castigo corresponde a todos, porque este hombre, que se llamaba Qaddar ibn Saleh, es un hombre que llevó a cabo un acto que podría haberlo hecho cualquier otra persona de los tamudeos, porque todos estuvieron de acuerdo, todos, nadie lo frenó, nadie lo paró, nadie avisó lo que iba a hacer este hombre, sino que al revés, este hombre comete este acto y ellos están todos satisfechos con lo que hace este hombre. Por lo tanto, la culpa de este acto espantoso la van a recibir todos los habitantes de este pueblo. Muy bien. Entonces, bien, van a desjarretar la camella y, como hemos dicho, el hecho de desjarretar la camella, que era un milagro divino, era declararle la guerra a Dios. Es decir, Dios, como ultimátum para este pueblo, acepta, después de enviarle un profeta que lo llame a la verdad, acepta también hacer un milagro, que este profeta haga un milagro, y así todos ellos siendo testigos de este milagro, digamos, destruyen el milagro. Es como si, por ejemplo, le dieran vuelta la cara a Dios y no quieran saber nada con Dios. De una forma muy, muy violenta, muy mala, muy... Sabemos por el profeta del Islam, alayhi salatu wassalam, la crueldad que significa maltratar a los animales, ¿no? Entonces, estas personas, y esta persona especialmente que realizó este acto, este hombre Qaddaf, bueno,
demostraron realmente la falta de interés que tenían por seguir el mensaje divino y por cambiar, y por salir de su incredulidad. Entonces, ellos intentan eliminar la palabra de Dios y Dios termina eliminándolo a ellos. Entonces, según cuenta aquí la historia, el profeta Saleh, alayhi salam, les dice que estén durante 3 días en sus casas y que disfruten de lo que tienen del dunya, puesto que Dios iba a enviarles su castigo. Lógicamente, cuando se da un plazo como este, de 3 días, lo que se busca es, una vez más, que la persona se arrepienta. Como podemos ver, el mismo castigo, a pesar de todas las pruebas divinas, a pesar de la prueba que significa un profeta, a pesar del milagro que trae este profeta, a pesar de que descarretaron a la camella, no vino en el momento, sino que Allah subhanahu wa ta'ala dio una oportunidad más. 3 días, disfruten de lo que tienen del dunya porque se les termina todo. Obviamente, estos 3 días son 3 días que, si bien se les anuncia un castigo, son 3 días en donde la persona o las personas tienen la oportunidad de arrepentirse, de reflexionar en lo que hicieron, de volverse atrás. Y ciertamente que Dios es misericordiosísimo, y ciertamente que Dios interpone su misericordia a su justicia incluso. Por lo tanto, realmente lo que se esperaba de esta gente, si bien Dios sabe más y conoce la rebeldía especialmente que tenía esta gente, bueno, una prueba, ¿sí? De que además les dimos 3 días para que se arrepientan, para que vuelvan atrás, para que reflexionen. Sin embargo, esta gente se hundió más en la rebeldía, en el takabbur, en la vanagloria, y no fueron capaces de pedir el perdón divino. Entonces Dios los exterminó. Y como dice el Sagrado Corán, fueron fulminados por una centella, y no quedó absolutamente nada, dice el Corán. Dice el Corán que todo quedó pulverizado de una manera como si no hubiese existido nada, como si no hubiese existido una ciudad en ese lugar. ¿Mm? Entonces, el castigo divino llega. El castigo divino, cuando es una promesa y cuando la gente no reflexiona y no quiere volver sus pasos atrás, Dios da muchas oportunidades, pero ya cuando viene el ultimátum y la gente no aprovecha, porque incluso después de cometer este gran pecado, Dios les seguía dando oportunidades, pero bueno, ellos prefirieron mantenerse en el desvío. Entonces llega este castigo enorme. Y habíamos visto un hadiz que el profeta, alayhi salatu wassalamu ala alih, decía a Amirul Mu'minin Ali, el más perverso de los primeros es aquel que mató a la camella de Saleh, y el más perverso de los últimos días es el que llenará tu barba de sangre, o sea, Abdurrahman ibn Muljam. Y hay aquí una comparación que se hace también entre este hombre Qattar ibn Saleh y el Abdurrahman ibn Muljam, que dice, ambos eran personas que cometieron los crímenes no porque tenían algo personal contra o el profeta Saleh, o contra la camella, o contra el imam Ali alayhi salam, sino que era porque manifestaban así su odio contra la verdad, contra el llamamiento a la verdad y contra el mensaje de la verdad. Entonces, el castigo aún es más grande, digamos, porque si hay un odio personal, a veces que puede hacer que la persona cometa una locura, bueno, es grave. Pero si lo que se quiere es apagar la verdad y la luz de Dios y la luz de la justicia y la luz, digamos, divina
que ilumina todas las mentes y que las guía y a las almas, entonces realmente es una guerra contra Allah subhanahu wa ta'ala, en ambos casos. Muy bien, entonces de esta forma nosotros podemos beneficiarnos con esta hermosa historia. Hermosa porque a pesar de que termina y culmina con un castigo, nosotros podemos aprender de ella, a valorar el hecho de ser creyentes, el hecho de estar en el camino recto, y de que a través de estas enseñanzas nosotros también podemos ver en nuestra vida que muchas veces hay signos de Dios, hay vivencias que cada uno tiene en su corazón, en su día a día, con las cuales Dios nos llama la atención y nos trata de guiar y de mantener en el camino recto. Entonces nosotros viendo estas historias también comprendemos que no tenemos que jugar con las oportunidades que Dios nos da y tratar de mantenernos siempre en el camino de la verdad, en el camino de la justicia y en el camino sobre todo del tawhid y de la adoración a Dios Todopoderoso. Es muy importante eso. Es muy importante que no olvidemos, el insan es el olvidadizo, el ser humano, esta palabra insan que Dios nos llama de esta forma, quiere decir el que se olvida. Entonces nosotros realmente tenemos que acordarnos, y por eso el Corán es un recuerdo también, por eso el Corán nos recuerda estas historias antiguas, para que reflexionemos en nuestra vida, para que tomemos la decisión de estar o con el profeta Saleh, o con los que descarretaron la camella, o con el imam al-Hussein alayhi salam, o con Yazid, o con Abu Sufyan y todos los, digamos, incrédulos de Quraysh, o con el profeta Muhammad, o con el faraón, o con Moisés. Digamos, siempre hay un camino que conduce a la verdad, siempre hay un camino que es el camino recto, un camino que nos va a conducir al paraíso, un camino que si transitamos ese camino Dios va a estar satisfecho de nosotros, y después hay otros caminos que nos llevan al desvío, que nos llevan a la perdición. Ideológicamente sucede lo mismo. A veces el musulmán también toma distintos tipos de caminos, en cuanto a lo ideológico, lo político, lo que fuere. Su forma de vida deja de ser pura y exclusivamente islámica, y entonces empieza a alimentar, digamos, todas sus vivencias y, digamos, su mente y su estudio y su energía, le empieza a poner en cosas que no son el camino recto y termina desviándose. El camino es uno solo, los profetas siempre han enseñado eso, y principalmente cuando nosotros elegimos el camino del mal, el camino del kufr, de la incredulidad, del shirk, de la asociación a Dios directamente, bueno, estamos condenándonos nosotros mismos. No es que Dios castiga y está esperando castigar al ser humano, como siempre decimos, y está con una lupa viendo cómo puede castigar al ser humano. No, Dios advierte que, bueno, si la persona se desvía y se pierde, como si alguien, digamos, no va a seguir el camino que le marca el mapa o el GPS, se va a perder. Y si se pierde, bueno, queda a las buenas de tener buena suerte y que no le suceda nada, porque si siguen el camino de Dios, Dios protege. Pero si se apartan del camino de Dios, Dios lo deja a esa persona en manos de las mismas personas o mismas formas de vida que elija. Eso es muy peligroso. Entonces tenemos que el ser humano someterse a Dios, someternos a Dios, y tener esperanza en Dios. El creyente vive en este estado. Hay muchos hadices que hablan entre el temor y la esperanza. Entonces, tener esperanza, saber que Dios es misericordiosísimo, pero también tener temor, no tomarse todo, digamos, tan fácil, por nosotros mismos, no por Dios castigador, sino por el ser humano que prepara él solo su castigo, construye su lugar en el infierno. El ser humano es el que debe recordar de dónde viene y hacia dónde debe ir. Muy bien. Entonces, ese fue el tafsir de la sura número 91, de la sura Ash-Shams, y vamos a comenzar
con la Sura Al-Balad. Suratul Balad, muy bien, una para atrás, ahí está, mashallah. Muy bien, vamos a ver las primeras aleyas de Suratul Balad, inshallah, en esta clase, y vamos a continuar en las clases siguientes con Suratul Balad. Nos va a llevar, yo creo que 2 clases, 3 clases, más o menos. No, puede ser 3 o 4 clases quizá, este capítulo del Sagrado Corán, Suratul Balad, que es la sura de la ciudad. El Balad es la ciudad, y es una sura mecana, revelada en la Meca, y que tiene 20 aleyas. Ya poco a poco se van haciendo capítulos más largos. Muy bien, Suratul Balad. La uqsimu bihadha al-balad. Una sura que es muy meritorio leerla, y que vamos a ver de qué se trata ahora mismo. Bismillahirrahmanirrahim. Entonces, es una sura que en su comienzo, en su introducción, como podemos ver, al igual que algunas suras anteriores que hemos visto, comienza con un juramento. Y habíamos explicado anteriormente este tipo de juramentos que hace el Sagrado Corán. En este caso, jura por la ciudad, por esta ciudad, y se refiere a la ciudad de la Meca. Entonces, cuando viene un juramento, es porque realmente Dios Todopoderoso nos va a hacer primero reflexionar. Es decir, que lo que va a anunciar, lo que va a decir luego del juramento, es algo importante y digno de que Dios haga este juramento, ¿no? Como cuando uno quiere dar, digamos, un énfasis a algo que va a decir, y nos sale a todos, ¿no? Decir, te lo juro por el Corán, o juro por tal cosa, pasó tal y tal cosa, o no sé, tengo tal sensación, qué sé yo, algo que uno quiere dar un énfasis. Muy bien. Entonces, aquí hace este juramento, y bueno, comienza a hablar y hace, digamos, a comentar sobre esta ciudad. Esta ciudad que es la ciudad de la Meca. Y bueno, mientras que nos empieza a hacer este tipo de juramentos, luego jura, dice, por Wawalidin Wamawalad, dice, jura por el padre y el hijo, vamos a ver de quién se trata. O sea, hace referencias a cuestiones que tienen que ver directamente con la ciudad de la Meca, o que han sucedido en la ciudad de la Meca. Y después va a empezar a hablar de algunas mercedes que Dios tiene hacia el ser humano. Y también va a hacer mención de que el ser humano se olvida, de que el ser humano a veces es desagradecido con estas mercedes divinas, y luego va a dividir. A los hombres, ya hemos visto en otras partes del Sagrado Corán, en otros capítulos que hemos visto, que Dios divide a los hombres, ¿sí? Así como recién dijimos, hay un camino de la verdad y un camino de la falsedad, o muchos caminos que llevan a la falsedad. También los seres humanos se van dividiendo en grupos, ¿no? Los que están con el camino de la verdad y los que están en otro camino. Entonces aquí los va a dividir entre las personas que están a la derecha y los que están a la izquierda, que nada tiene que ver con las cuestiones políticas de Occidente que se conocen, ¿no? Sino que sabemos a quiénes se le entrega el libro sobre la mano derecha, a quién se les entrega sobre el lado izquierdo, quiénes son los compañeros de la derecha y quiénes son los compañeros de la izquierda en el Sagrado Corán, que en otros lugares también del Sagrado Corán se menciona esto, y entonces va a dividirlos. Podemos también hacer un resumen y decir que los divide entre aquellos que tienen buenas cualidades, ¿sí? Las personas benevolentes, las que hacen el bien, las que practican el bien y son creyentes, y las personas pecadoras, y lo que les va a venir después por sus pecados. Muy bien. Y bueno, realmente en estas últimas aleyas, digamos que donde describe
el final de estos grupos realmente son aleyas muy categóricas, ¿sí? Que son dignas de prestar mucha atención también. Y de entender, digamos, que cuando hay una advertencia fuerte, digamos, es porque realmente hay una promesa de Dios. Entonces nosotros no tenemos que jugar con las promesas de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dijo el profeta alayhi salatu wassalamu ala alih con respecto a la lectura de esta sura, de este capítulo? Dice: quien recite la sura al-Balad, quien recite la sura al-Balad en el Yawmul Qiyamah estará a salvo de la ira divina. Y el Imam Sadiq alayhi salam dijo que quien recite esta sura en el curso de una oración obligatoria estará en el mundo de los benevolentes y será presentado en la otra vida junto a los que tienen esta categoría frente a Dios, y además será compañero de los profetas, de los mártires y de los siervos justos de Dios. Que, como siempre decimos, significa quien lea la sura, quien recite la sura y quien viva acorde a lo que dice la sura y a lo que dice el Corán en general. Muy bien. Entonces comienza con este juramento: la uqsimu bihadha al-balad. Después del Bismillahirrahmanirrahim, propio de cada sura, como hemos visto en clases anteriores. Muy bien. Entonces, este juramento, que como dijimos, invita al ser humano a reflexionar sobre lo que se va a decir, es un juramento que le da un peso y una importancia especial a lo que se va a anunciar. Está jurando por el balad. Hace un énfasis también en el juramento mismo que hace. Entonces, aquí vamos a ver qué, y nos vamos a preguntar de cuál es la ciudad, sobre qué ciudad está jurando Dios. ¿Cuál es la ciudad que es tan importante? Bueno, se refiere a la ciudad de la Meca, y sabemos que la ciudad de la Meca tiene una importancia especial desde siempre. Es el primer lugar de la tierra que, cuando la tierra estaba toda cubierta por agua, salió, digamos, hacia afuera. Sabemos que la Meca es el lugar en donde el mismo Adam alayhi salam erigió un lugar de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam y su hijo Ismail luego reconstruyeron este lugar. El profeta mismo limpió este lugar de los ídolos. Es el centro geográfico, espiritual de la tierra, digamos. La Meca es un lugar muy especial desde siempre, un lugar sagrado visitado por todos los profetas de Dios. Pero hay una, digamos, una ley luego del juramento que habla sobre la Meca, que le da una importancia especial cuando está el profeta presente en la Meca. Es decir, que la ciudad de la Meca tiene una santidad especial, indiscutiblemente, pero la presencia del profeta aún la hace mucho más digna de veneración. ¿Por qué? Porque jura por esta ciudad, dice, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلْدِ, que significa que cuando el profeta está en la ciudad. Entonces, bueno, esta es otra razón para que tengamos muy en claro que se refiere a la ciudad de la Meca. Y este lugar que es el centro del Tawhid en el mundo desde siempre, de la época del primer profeta y el primer hombre que fue Adán, alayhi salam, y que ya tiene una santidad especial, va a tener una santidad aún mucho más profunda, va a ser mucho más bendita cuando está el profeta presente. De hecho, en la historia misma del profeta, con él sea la bendición y la paz con su familia inmaculada,
el mismo profeta y los mismos musulmanes tuvieron que abandonar la Meca durante un largo periodo de tiempo. Y la Meca estaba en manos de los enemigos. Entonces, no pierde su santidad la Meca por eso. Lo mismo ahora, que quizás las personas que están a cargo de la Meca no son personas que realmente deberían estar, inshallah. Ahí está, ahí volvieron, ahí están grabando de nuevo. Bueno, entonces continuamos. Bien. Entonces, la presencia del profeta y, digamos, este énfasis que hace el mismo Sagrado Corán en que, digamos, la ciudad tiene una importancia especial con la presencia del profeta, significa que cuando está el profeta presente o cuando está el sucesor del profeta presente, como es el caso del Imam al-Mahdi, para Sharif, en la Meca, bueno, ahí, digamos, es como el nivel máximo de santidad que puede tener esta ciudad, porque también hay un beneficio muy grande para toda la humanidad estando el profeta. De hecho, la Meca se transforma en el centro del Islam con el regreso de los musulmanes, que también, curiosamente, como sabemos en la historia del Islam, la vuelta de los musulmanes y la conquista de la Meca, o sea, la vuelta hacia la Meca y la conquista de la Meca, se da también después de algunas circunstancias en donde, como parecido a lo que habíamos visto en la sura anterior, ¿no? Donde hay como un ultimátum y donde, en este caso, a ver, ahí nos aclaran que, bueno, se fue internet y ahí volvió. Como alhamdulillah, la hermana, la verdad, Carla siempre está muy atenta, trabaja muy bien, mashallah, y estamos muy agradecidos con ella y con la hermana también, Ismaelian. Con las dos hermanas estamos muy, muy agradecidos que trabajan, mashallah. Muy bien, entonces, como veníamos diciendo, la ciudad de la Meca, cuando los musulmanes vuelven y retornan porque los incrédulos, después de haber visto grandes maravillas hechas por el profeta del Islam, milagros realmente, y conductas dignas de creyentes y mujeres y hombres creyentes a lo largo de los primeros años del Islam, ellos sin embargo seguían molestando a los musulmanes e intentando hacer desaparecer el Islam, y cuando van a romper el pacto de Hudaybiyah, esto, digamos, ya los incrédulos pasan todo tipo de límites, y es ahí cuando Dios mismo da la orden de que los musulmanes tomen la Meca. Y cuando toman la Meca los musulmanes, también lo hacen en forma pacífica por la grandeza que tenía ya el Islam, por la cantidad de musulmanes que había, y la calidad, sobre todo, de musulmanes que había. Entonces, la Meca queda rendida a los pies del profeta, alayhi salatu wassalam, y a partir de allí comienza a brillar de una manera que hasta el día de hoy sigue brillando, a pesar de que quizás, como dijimos, no están las personas que deben estar, digamos, como responsables de estos lugares sagrados. Entonces, la Meca tiene un valor que es especial, más allá del valor histórico que pueda llegar a tener, sino que es un valor espiritual. Es el lugar de nacimiento del profeta del Islam, es el lugar de donde emana el Corán y donde fue revelado el Corán y donde todos los profetas, digamos, han visitado. Entonces, por esto hay un juramento. Habíamos dicho que había un énfasis, cuando dice la uqsimu bihadal balad. Este la puede ser un énfasis al juramento, o también puede significar la de no, ¿sí? Como si dijera, no juro por esta ciudad. Este también es una interpretación, ¿sí?, que se hace sobre esta ley, que puede llegar a tener este significado, que Dios
para, digamos, hacer un reproche contra las gentes de Quraysh, contra los incrédulos. Entonces dice, no juro por este lugar, ¿sí? A menos de que estés presente en él. ¿Cómo no puede ser un significado como este? Por supuesto que la primera versión es más clara, ¿sí? Es más clara, que hace un énfasis, la uqsimu bihadha al-balad, que está jurando por la ciudad, pero bueno, esto puede llegar a ser que es correcto también, se puede tomar de alguna forma que, digamos, la ciudad de la Meca tiene una santidad especial, correcto, pero Dios dice, no juro por la ciudad a menos que el profeta esté presente allí, digamos. Y Dios sabe más. Muy bien. Wawalidin wamawala, ¿sí? Por el padre y el hijo, o por el padre y aquello que engendró, o a quien engendró también. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos dos interpretaciones. Una que hace referencia a el padre, digamos, del monoteísmo, al abuelo del profeta. Es el profeta Ibrahim, alayhi salam, y su hijo Ismail. Entonces, abuelo, porque, bueno, el profeta venía de esa rama, ¿no? Ismail y Abraham eran los ascendentes del profeta Muhammad. Entonces, bueno, la Meca, que es un lugar que ellos también han custodiado y han protegido y han dado forma, digamos, a la Kaaba luego de que había sido destruida y que había sido establecida como un centro de adoración y un lugar de adoración a Dios Todopoderoso. Entonces, bueno, también hace referencia a ellos, y sabemos que la gente misma de Quraysh también habían gentes de las distintas tribus árabes que descendían de Ismail, alayhi salam, y de Abraham, y que ellos mismos se habían apartado del camino del Tawhid, del camino del monoteísmo. Que cuando el profeta Ibrahim alayhi salam dejó a Hajar por orden de Dios y a Ismail en esta ciudad bendita, ellos se encargaron de difundir el Tawhid, luego él vino, reconstruyó la Kaaba con su hijo y también se encargó de dejar muy fuerte esta cuestión de la creencia y la adoración a un solo Dios, pero que a medida que iban pasando el tiempo y que iban pasando los siglos, todo esto se fue deformando. Lo hemos contado una vez que una persona de la Meca había viajado muchísimos años antes del profeta Muhammad, estamos hablando de siglos antes, había viajado al Sham también por cuestiones de comercio, y que allí había visto cómo adoraban a un ídolo, Ubal, que estaba hecho con piedra de cornalina, de aqiqa. Entonces, parece que o de oro, ahora no recuerdo si era de oro o de aqiqa, o creo que puede ser que era de aqiqa, puede ser que era de oro. La cuestión es que cuando él vio que se prosternaban ante este ídolo, él pensó que bueno, qué bueno sería representar a Dios con alguna piedra, con alguna forma, entonces voy a llevar este ídolo y vamos a adorarlo, pero bueno, como para representar lo que vamos a adorar, ¿no? Entonces, bueno, eso con el tiempo se fue deformando y ellos empezaron a asociar a Dios otros dioses y cada uno tenía sus dioses, y como sabemos, llegó la época del profeta y 360 ídolos eran los que llegaron a tener adentro de la Kaaba y adoraban. Y no era que no creían en Dios, sino que ellos hacían shirk, ellos asociaban a Allah, ellos conocían a Allah y nombraban a Allah, ¿sí? Con este nombre, pero bueno, ellos habían caído en eh, en este desvío. Por lo cual, también hay podemos decir, una forma de enorgullecerse Allah subhanahu wa ta'ala en jurar por ambos. Entonces, de esta forma, también recordar el origen de esta gente, que es un origen de monoteísmo o de monoteístas. Muy bien. Y que vienen de esta rama, digamos.
Entonces también puede ser un llamado de atención. También hay una versión que dice que puede referirse a Adán y a los hijos de Adán, es decir, a la humanidad. O también puede ser Adán y los profetas que vienen de parte de él, especialmente, o sea, separando a los profetas de los seres humanos en general. Y también dice, puede referirse a cualquier padre y cualquier hijo, puesto que esta cuestión de la procreación, digamos, es un milagro, ¿sí? Y hemos visto en otras partes donde Dios jura por el día, por la noche, por el sol, por la luna. Lo hemos explicado esto, ¿no? Por la maravilla de su creación y bueno, y que hace referencia a esta maravilla de lo que es el procrear, digamos. Y que el ser humano, digamos, se expanda y crezca a través de la procreación. Muy bien. Pero bueno, la primera versión de que se trata de Ibrahim alayhi salam y su hijo Ismail es más fuerte. Y continuamos con una aleya más, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Entonces, este vocablo kabad, hemos creado al hombre, ¿sí?, de la aflicción, como dice allí en la pantalla. Muy bien, entonces esta palabra kabad, dice, tiene varios significados. Dice, en primer lugar, algo que es espeso, que es intenso. Dice, también significa el dolor de hígado. Y dice que también tiene un significado de aflicción y de dolor intenso. Entonces, lo que puede llegar a significar es que, bueno, desde el comienzo del ser humano, un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando de la sura anterior en la última parte, de que el ser humano siempre va a experimentar la aflicción, el dolor, la tribulación, desde el primer momento. Desde el momento de la fecundación en adelante, sabemos, incluso en el parto, y bueno, durante toda su vida hasta la vejez, la vida del ser humano en general, así como fue creado en el dunya, en el mundo, la experiencia que tenemos en el dunya es una experiencia de aflicción constante. Más sabiendo de dónde venimos, o sea, de un mundo que es sutil y que es sublime y que es un mundo inmensamente amplio con respecto a este mundo. Realmente nosotros vivimos en una aflicción constante. Estamos en un mundo limitado en todo sentido. En el sentido de el disfrute estamos limitados. Podemos estar ahora mismo comiendo la comida que más nos guste, pero vamos a comer hasta cierta medida. Más no vamos a poder comer porque ya va a ser algo desagradable. Nos va a caer mal a la panza, nos va a doler, nos va a dar sueño, nos va a hacer mal, nos vamos a enfermar. Podemos estar, no sé, nadando en una piscina, pero llega un punto en donde ya uno se cansa y quiere salir de la piscina. No aguanta tanto. Cualquier tipo de disfrute que nosotros tengamos en el dunya siempre viene acompañado con una aflicción, con una molestia, porque no es perfecto. La vida misma nuestra. Si nosotros no nos cuidamos, nos enfermamos. Si nos enfermamos, nos sentimos mal, nos duele. Queremos disfrutar del frío, nos enfermamos. Queremos disfrutar del calor, nos enfermamos. No nos enfermamos, pasa el tiempo, llegamos a viejos. Nos empieza a doler todo igual, aunque no nos enfermemos. Luego viene la muerte. Queremos disfrutar de nuestros hijos, después nuestros hijos crecen, ya cambian su forma, digamos, su mentalidad, todo, a veces se van, no nos visitan. Bueno, digamos, todo lo que nosotros vamos experimentando en nuestra vida desde el momento en que nacemos, que estamos ahí tomando, digamos, el pecho de nuestras madres y lo mismo. Llega un momento donde nos arrancan del pecho o nos están dando la comida y no nos dan la comida, digamos, siempre es una molestia, ¿no? Incluso vamos más atrás, estamos en la panza de nuestras madres,
creciendo, desarrollándonos, con todo, digamos, en su lugar como para que estemos cómodos, bien, tranquilos, y llega un momento en el que nos sacan de ese universo para nosotros, que es el vientre de la madre, y terminamos siempre llorando, ¿no? O sea, el ser humano realmente debe reflexionar en eso. Hay una aflicción constante, un dolor constante. Entonces el hombre se va a enfrentar a distintos tipos de sufrimientos a lo largo de toda su existencia en el dunya. En el dunya. Muy bien. Entonces esto es una posibilidad de interpretación que hacen los exégetas. Y también es una reflexión muy grande a la que nos han llamado incluso los profetas, incluso el mismo profeta del Islam y los imames, a que no nos confundamos y nos mareemos con esta vida del dunya, porque es totalmente ilimitada e imperfecta al lado del ákhira. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, dice en Suratul A'la. La otra vida es más amplia, más duradera, más perfecta, más... Realmente esta vida del dunya es una vida tan limitada. Cuando comprendemos un poquito, porque no podemos comprender, sino lo que nos cuentan más o menos, no podemos llegar a comprender lo que hay en el otro mundo. Imagínense cuando éramos así de chiquititos, adentro de la panza de nuestras madres, y nos hubiesen dicho que podíamos, no sé, viajar en avión desde América Latina hasta la Meca. Viajar en avión, éramos chiquititos como un grano de arroz. Que nos íbamos a poder comernos un plato de arroz, cuando éramos así de chiquitos como un grano de arroz, es algo impensado para nosotros en ese momento. Y ahora lo pasa lo mismo. El Corán nos habla a veces, los hadices, del paraíso, de lo que hay en el más allá, de los palacios de rubíes, de esto, de lo otro, de las turíes, de los turíes. Bueno, no podemos realmente, tenemos una idea así vaga de lo que no podemos imaginar la maravilla que nos espera. Pero entendiendo apenas un poquito de qué se trata el ágira, lo que vamos a ver es que esta vida es totalmente limitada. Totalmente limitada. Y eso es una aflicción y es un peso para el ser humano. Incluso espiritualmente estamos muy limitados. Por eso, como dijo el profeta, y siempre lo repetimos, este mundo es una cárcel para el creyente que tiene conciencia de la vida en el otro mundo. La vida en este mundo realmente es un pesar, es un sufrimiento constante. Siempre todos los placeres que podamos tener en esta vida van a estar acompañados de la imperfección, de la incompletitud, y eso es un dolor realmente para el ser humano. Entonces llegamos a esta ley que dice, ¿Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad? ¿Acaso piensa que nadie va a poder sobre él? Entonces, el hombre muchas veces, que es tan limitado y tiene todo tan limitado, ¿no? Él solo se extralimita y se cree que es mucho más grande y mucho más importante, y cae en la vanagloria y no es capaz de volver en sus pasos y de, digamos, tener la humildad de poder ver sus limitaciones. Entonces el ser humano, que es tan limitado desde su existencia misma en este mundo, y que de hecho en el otro mundo también sigue siendo limitado, porque depende de Dios Todopoderoso, entonces muchas veces se cree mucho más grande de lo que es, y no puede reflexionar en que va a haber un castigo, en que, digamos, tiene que arrepentirse y tiene que llevar una vida correcta y una vida recta. Ese es el, digamos, el llamado de atención que hace en esta parte y esta pregunta que nos hace para reflexionar el mismo Sagrado Corán. Entonces, y que también vamos a ser interrogados por todo aquello que hagamos, ¿no? O sea, vamos a tener que dar explicaciones por lo que hemos hecho en este mundo. Entonces, el ser humano realmente tiene que saber
que no es todopoderoso y que no puede hacer lo que quiere. Debe reflexionar. No debe caer en el orgullo, no debe caer en la vanagloria y debe reconocer sus limitaciones y sobre todo que depende de Dios Todopoderoso. Y cuando el ser humano realmente comprende que depende de Dios y hacia Él retorna y a Él le pide y a Él se encomienda y a Él se humilla, entonces Dios Todopoderoso responde, responde y lo vuelve poderoso dentro de esas limitaciones. Pero un poder que emana de Dios. Entonces un poder que es bueno, un poder que no lo va a, digamos, a llevar al desvío o a la vanagloria. Así todo, bueno, siempre hay que reflexionar, ¿no? Los mismos sabios del Islam siempre, con respecto al conocimiento, por ejemplo, siempre aconsejaban esto. Bueno, cuando se llega a cierto grado de conocimiento, parece que ya la persona tiene todo resuelto, digamos, con Dios, y no, puede venir el susurro por alguna parte y la persona también caer en la vanagloria y perderse. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, hoy vamos a dejar hasta acá. Vamos a seguir reflexionando sobre esta ley particularmente y lo que sigue en la próxima clase. Vamos a dejar aquí para que no sea tan largo, porque realmente vale la pena este tipo de leyes que nos llaman la reflexión y que hacen preguntas a veces para el ser humano, son un sacudón realmente, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que somos dependientes totalmente de Dios, de que desde nuestro origen somos tan limitados y tan frágiles. Me asombra el ser humano, decía el Imam Ali alayhi salam, que dice, en su origen viene en el dunya, ¿no? De un líquido vil y termina en la tierra, digamos. Se termina siendo la tierra, ¿no? O el polvo. Entonces, ¿dónde, digamos, el ser humano puede creerse tan? Y los hombres que han recibido un castigo severo por parte de Dios, como Faraón, por ejemplo, pensaban todo lo contrario, se creían realmente muy grandes. Entonces nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo para no caer en el mismo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que Dios los bendiga, inshallah, nos vemos en la próxima clase con la ayuda de Dios Todopoderoso. Muchas gracias a las hermanas también, que siempre están atentas para asistirnos con las aleyas del Corán en la pantalla y con avisar que empieza la clase, si hay clases, si se suspende, si no hay, si hay. Muchísimas gracias también a las hermanas y a todos los hermanos que participan en forma presencial, bueno, digamos en vivo, y a los que lo miran después grabado en el YouTube.